Hola, en este vídeo vamos a hablar de cómo organizar nuestro huerto. Es importante que tengamos claro que antes de empezar nuestros cultivos debemos planificar cómo organizamos nuestra parcela. La primera cosa que debemos hacer a la hora de organizar nuestro huerto es saber dónde pondremos las plantas que van a acompañar nuestras verduras. En este caso, normalmente lo que se aconseja es poner estas plantas en el entorno de la parcela, en los lados. Ahí es donde vamos a poner diferentes plantas, normalmente aromáticas, que también podemos aprovechar para la cocina, que van a dar de reservorio para los insectos útiles que nos ayudarán más tarde a controlar las plagas y las enfermedades. Una vez hemos organizado lo que son los setos o las bandas florales, vamos a ir de cara al cultivo. Dentro del huerto es interesante que pongamos diferentes parcelas. En estas parcelas vamos a ir situando los diferentes cultivos para poder hacer una rotación. ¿Qué son las rotaciones? Las rotaciones es hacer que un cultivo de la misma familia no se repita. Y otra de las cosas que acostumbramos a mirar también es que la profundidad de enraizamiento del cultivo sea diferente. Esto lo hacemos de cara a un mejor enraizamiento y a un mejor aprovechamiento de los nutrientes en la tierra. Aquí tenemos un ejemplo de rotación. Podemos ver que en esta finca lo que hemos hecho es organizarlo por parcelas pequeñas. En esta primera parcela tenemos zanahoria, en la que hay después tenemos manzanilla, después tenemos remolacha y después hay otra vez zanahoria. Por tanto, después del cultivo de la zanahoria vamos a poner un cultivo que no sea de raíz. Por ejemplo, no sería correcto después de una zanahoria coger y poner un nabo. En cambio, sí que sería correcto después de la zanahoria poner una lechuga. Dentro de las rotaciones, uno de los cultivos más interesantes a poner son las leguminosas. Las leguminosas como las habas, los guisantes o las judías. Son cultivos que son interesantes porque son grandes fijadores de nitrógeno. Ellos hacen que después los cultivos que ponemos a posteriori sean cultivos con mucho más vigor. Otro tipo de cultivos que es interesante de poner en nuestra rotación son las liliáceas. Entre ellas tenemos las cebollas o los puerros. Son cultivos que son interesantes de poner en la rotación porque nos aportan diferentes cosas. Una de las cosas que nos aportan es, por ejemplo, que nos rompen el ciclo de determinadas plagas. El hecho de ponerlas después de unas tomateras o después de unas patatas rompe con el ciclo de plagas que después podíamos tener en los cultivos posteriores. Otra de las cosas interesantes que hacen es el sistema radicular que tienen, muy fasciculado, que nos aportan una buena esponjosidad en la parte superficial de la tierra. Dentro de la organización de nuestra parcela, uno de los lugares más importantes de nuestro huerto es donde situaremos el compost. El compost es una mezcla de materias orgánicas que nos tienen que permitir hacer un tipo de abono orgánico para esponjar la tierra. Cuando hablamos de compost, hablamos de una mezcla de diferentes tipos de material orgánico. Podemos utilizar estiércol de gallina, podemos utilizar restos vegetales, paja. Normalmente lo que sería interesante es utilizar los propios restos vegetales de los cultivos y ponerlos en estos montones de compost. Como los restos de cultivo y la paja normalmente tienen poca cantidad de nitrógeno, es interesante poder poner alguna materia que ayuda a que el compostaje sea más rápido. Por eso hay determinados productos, como este que vemos aquí, que lo que hace es aportar este nitrógeno necesario a los restos vegetales para que el compostaje sea lo más bueno posible.
Por último, ¿por qué no combinar las gallinas en nuestros huertos? Si dejamos las gallinas dentro de nuestro huerto, vamos a conseguir un doble objetivo. Por un lado, conseguiremos que las gallinas controlen determinadas plagas que hibernan en el terreno. También podemos conseguir que con su estiércol nos fertilicen el terreno para los posteriores cultivos. Nada más, esperamos que con los consejos que os hemos dado aprendáis a organizar mejor vuestro huerto.